lo juro. Pero nada, gracias porque me dicen. No está abierto el campo, está abierto la discusión. Igual ella me explica. ¿Me parece convergente? Ya pasó uno. Presenta tú y tú dices tu nombre. Hola, buenas tardes. Nosotros somos nosotros y Ana María. Y el día de hoy les vamos a presentar sinapsis química. Bueno, antes de la sinapsis química, primero tenemos que saber que la sinapsis es el punto de comunicación entre las neuronas o órganos eferentes. Esto quiere decir células musculoesqueléticas o musculolisas. En la sinapsis es la más abundante en el cuerpo humano, la más importante, nos permite hacer los controles del movimiento, las emociones, el pensamiento y la memoria. Para que tengan en cuenta, lo más importante de la sinapsis química es que tenemos una terminal presináptica, una hendidura sináptica, una membrana postsináptica, los neurotransmisores y el potencial de acción. Bueno, las partes de la sinapsis química. Tenemos la neurona presináptica, que es en donde inicia este proceso como tal de sinapsis. Está conformada por la parte terminal del axón. El axón de esta neurona, porque pues, es la que va a realizar la sinapsis. Estas neuronas presinápticas es especializada en la liberación de neurotransmisores. Esto debido y gracias a las vesículas, que son estos punticos, estos circulitos que vemos aquí, que tenemos dos tipos, las vesículas claras, que son las que contienen neurotransmisores, y las vesículas densas, que son las que contienen neuromoduladores. Estas van a poder, bueno, también tenemos otros componentes aquí en la neurona presináptica, como esto que estamos viendo aquí, las mitocondrias, que son muy importantes para la generación de energía y ATP en este proceso. También tenemos canales de calcio, proteínas SNAIR, que todos estos van a hacer su aporte en la sinapsis, que más adelante lo estaremos explicando de manera más detallada. La hendidura sináptica, que es un espacio muy pequeño que hay entre ambas membranas, que tiene una distancia aproximadamente de 20 a 40 nanómetros. Esta, pues, la función de la hendidura sináptica permite la difusión de los neurotransmisores, contiene enzimas que pueden degradar los neurotransmisores y también proteínas de adhesión celular que ayudan a mantener de manera paralela o mantener adheridas ambas membranas. Y por último, la membrana postsináptica, que esta sí ya se especializa en la recepción de los neurotransmisores que han sido enviados desde la membrana o la neurona presináptica. ¿Qué son los transmisores? Los neurotransmisores. Los neurotransmisores es la sustancia química más importante de la sinapsis química, ya que sin ellos no se podría dar ese tipo de sinapsis. Para que una sustancia se considere un neurotransmisor, debe cumplir ciertos criterios, que pues allí hay algunos que son pues que tiene que estar dentro, presente de la neurona, o que pueda sintetizarse en ella. Debe de liberarse desde la terminal presináptica ante un estímulo, es decir, que tenga la capacidad de reaccionar a un estímulo y de una u otra forma pueda liberarse de una forma autónoma. Tiene que tener unos mecanismos de inactivación o recaptura
que es reacción en acción en un tiempo determinado. Aquí tenemos uno de los neurotransmisores más importantes que se dividen en dos grandes grupos, que están los aminoácidos, está el GABA, glutamato y glicina. La GABA y la glicina son neurotransmisores excitatorios y el GABA y glicina son inhibidores y glutamato y aspartato son excitadores. Luego tenemos el grupo de aminas biogenas que se dividen en dos grupos, que son las monoaminas. Esto también se subdivide, pero los más importantes son la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, que son los encargados de poner, de hacer funcionar las emociones, de la movilidad y de las funciones autonómicas. También está la acetilcolina y la histamina, que son las encargadas que están presentes en la sinapsis periférica y central. Hay otro grupo de neurotransmisores que son los neuromoduladores, que estos son los que se encargan de modular o modificar el transmisor principal. Listo. Ahora sigamos con la sinapsis química paso a paso. Pues primero que todo, como ya sabemos, se genera un potencial de acción, en donde el potencial de acción viaja por todo el axón hasta llegar al botón terminal de la neurona presináptica. Este potencial de acción lo que hace es activar, gracias a su impulso eléctrico, los canales de calcio, que es el segundo paso, que son sensibles a este impulso eléctrico o al voltaje. Lo que hace el calcio es entrar a la neurona presináptica y activar la exocitosis, que es el transporte vesicular, para que las vesículas se fusionen a la membrana de la neurona presináptica y liberen el neurotransmisor, para que éste se suelte en la hendidura sináptica. Y pues ahí es donde ya está la difusión del neurotransmisor, que es cuando se suelta en la hendidura, tiene que atravesarla hasta llegar a la neurona pósita. Y ya después se unen los receptores. Y hay dos tipos de receptores, que son estos dos que les muestro acá. El ionotrópico, que es el que el neurotransmisor se une al receptor y abre canales para que pues, entren iones, y está el metatrópico, que es el que tiene que utilizar una proteína G que básicamente recibe la señal del neurotransmisor y después se la manda a otras moléculas adentro de la célula. Y pues finalmente Y ya después se da la generación de pues, las respuestas postsinápticas, que acá se pueden dar dos dependiendo del neurotransmisor. Se puede dar hiperpolarización, que generaría un potencial postsináptico inhibidor, como con el GABA, o una despolarización, que genera un potencial postsináptico excitador, como con la vitamina. Y finalmente, para terminar aquí hay un GIF como de todo el proceso. Y finalmente, para terminarse de utilizar el neurotransmisor puede pasar tres cosas: la recaptación, la difusión o la degradación enzimática. Entonces, básicamente, que se puede reciclar el neurotransmisor para que suceda otra sinapsis, o el neurotransmisor se puede ir a otra neurona y pues para que se suceda otro mismo proceso. Y pues acá volvemos a poner algunos de los neurotransmisores. Entonces, acetilcolina, que es excitación rápida, o el glutamato, el GABA, que la admisión, y pues es como una tabla de resumen. Bueno, para entender los tipos de sinapsis, primero hay que tener dos cosas en cuenta: el lugar de contacto y que se da entre una neurona presináptica y otra postsináptica. En este caso vamos a tener el lugar de contacto, la axodendrítica, que es que se conecta un axón con una dendrita de la postsináptica. Esta es la más común y tiene una causa excitatoria, es decir, que tiene glutamatérgicas en la corteza cerebral. Y
Y otro tipo son las axosomas, que se conecta un axón de la presináptica con el soma de la postsináptica, y pues al conectar con esto se liberan más que todo GABA receptores para inhibir. Axoaxónicas, pues es más que todo los axones conectando con los axones de la pre y la post, y es la liberación de neurotransmisores, pero estas sí pueden ser de ambos. Y ahora, dependiendo del neurotransmisor que se libera, pues están las glutamatérgicas, que ya dijimos que eran excitatorias y liberan más que todo señales de glutamato. Las GABAenérgicas, que son las inhibitorias, y pues casi siempre lo que hacen es como cortar la actividad postsináptica. Y la colinérgica, que son las presentes en la sinapsis neuromuscular. Y las dopaminérgicas, pues que son ya dopamina, que eso ya es más que todo como control hormonal en cuanto a los sentimientos. Bueno, adicional a lo que habíamos hablado de que las neuronas hacían parte de la sinapsis, también tenemos un agente adicional que son los astrocitos. Los astrocitos los habíamos mencionado en una clase anterior en la que teníamos conciencia de que eran adheridos a vaso sanguíneo. En esta situación, en la sinapsis están adheridas a la membrana presináptica y a la postsináptica. ¿Para qué? Para aislar el espacio sináptico que pues envuelve las membranas y garantizan el correcto paso de los neurotransmisores de una neurona a otra. También regula el microambiente sináptico, regulando los iones como el potasio, sodio, calcio, cloro y bicarbonato. También cuentan con glutamato, que pues lo habían mencionado en los neurotransmisores, que es un inhibidor que es encargado para la regulación pues, del mensaje eléctrico. También es un aislante que permite pues que no vaya a afectar en otros casos a otras neuronas que estén funcionando en ese momento. Bueno, de los receptores sinápticos tenemos dos, los receptores ionotrópicos y metabotrópicos. Ionotrópicos es cuando se une un neurotransmisor a ellos y se abren los canales. Podemos encontrar receptor AMPA y NMDA, que son neurotransmisores excitatorios. Normalmente ellos van a provocar un cambio en el potencial de la membrana. Los otros son los receptores metabotrópicos y se encuentran los receptores GABA, que son neurotransmisores inhibitorios. La membrana postsináptica actúa más lento y la proteína G se actúa con ellos y van a necesitar siempre de segundos mensajeros. ¿Por qué son importantes los receptores? Primero por la transmisión de señales, porque modulan la actividad neuronal y por la plasticidad sináptica. Ella está en base a la sensibilidad en respuesta a la experiencia. Bueno, la plasticidad sináptica es un concepto muy interesante, primero porque es la capacidad que tiene la neurona para darle eficacia en respuesta a la actividad. Como nosotros, por ejemplo, estudiando neuroanatomía, ¿sí? Entonces la eficacia va a ser mayor si nosotros esa información que tomamos la estudiamos todos los días, porque vamos a adaptar a esas respuestas activas en nuestro cerebro. Entonces, si nosotros aumentamos la potenciación sináptica y si nosotros, un ejemplo, lo olvidamos, retomamos después de 15 días, va a dar depresión sináptica. Hay una correlación clínica y es el déficit en la potenciación a largo plazo y el aprendizaje espacial, que esto normalmente sucede cuando está fallando lo que yo les decía, la potenciación sináptica, la eficacia de la respuesta neuronal. Sinapsis química versus eléctrica, en la clase pasada pues habían dado un poquito de ello. Y en resumen es que la química usa los neurotransmisores y la eléctrica va a usar a los iones para transmitir la señal. Normalmente la química es unidireccional y la eléctrica va a ser bidireccional. Bueno, finalmente vamos a hablar un poco de la importancia clínica de todo esto. Entonces, como ya hablamos, la sinapsis química permite la comunicación entre neuronas y también representa un punto muy crítico porque cualquier fallo en este proceso puede desencadenar varias anomalías, ¿cierto? Por ejemplo, en el plano neurológico, las alteraciones en la sinapsis puede causar enfermedades como la epilepsia, el Alzheimer o la esclerosis lateral amiotrófica. En el ámbito psiquiátrico, está implicada en trastornos como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, donde la difusión
en la neurotransmisión es una de las principales hipótesis fisiopatológicas. Y también es relevante en el contexto de toxinas y drogas. ¿Por qué? Porque en muchas sustancias como el glutamato en exceso, la cocaína o el LSD afectan directamente la sinapsis, alterando la liberación de neurotransmisores o su acción sobre los receptores. Listo, muy bien. Chicos, ¿me pueden repetir qué papel tiene el calcio en la sinapsis química? Para que nos quede claro a todos. El calcio lo que hace es que al momento de llegar al impulso eléctrico al botón terminal de la neurona presináptica, los canales de calcio se abren y entran a la neurona, y lo que hace el calcio es básicamente activar la exocitosis, que es el proceso en el que el transporte vesicular, pues que las vesículas se pegan a la membrana para poder liberar los neurotransmisores. O sea, el calcio permite todo este proceso. Okay. Muy bien, ¿tienen una foto de una sinapsis ahí? Bueno, en una diapositiva, sí, varias. La primera. La del video. Ah, miren, ahí se ve. ¿Sí? Muy bien. Ok, dice entonces, el potencial de acción va a llegar, como eso es eléctrico, pues el cambio de polaridad, yo tengo canales de calcio cerrados, aquí. Cuando llega el potencial, cambia la polaridad de la célula, me abre los canales y el calcio entra. Lo que hace el calcio es que estimula a las vesículas para que ellas se transporten y hagan exocitosis, es decir, que me liberen el neurotransmisor. Esto es muy importante, esto es de las cosas que más quiero que se acuerden, que usan neurotransmisores y todo eso está estimulado por calcio, y que aquí van a haber unos receptores específicos para los neurotransmisores. Ustedes fueron mucho más allá, hablaron de neurotransmisores, hablaron de plasticidad, hablaron de parte clínica, eso está muy bien, ¿listo? Pero para ir más allá tenemos que tener lo básico completamente claro, ¿listo? ¿Esta parte es clara? Miren, aquí todo está dibujado por una razón. ¿Todos entienden lo que es potencial de acción? Porque claro, pues... Eso lo ven en fisio, pero en términos prácticos el potencial es mandarle una corriente eléctrica a eso para que esto aquí cambie. Acabo de salir de ahí. No, pero eso está bien, sí, eso es verdad. Yo también fui estudiante. Y hay alguien que no sabe y entonces se cayó. No, sí, porque miren, cuando yo estudiaba y yo vi esto, en los casos clínicos pusieron una foto de un cerebro y empezaron a hablar. Y la profesora, chicas, eso es un cerebro de rata. Y las viejas ni idea, que no era humano. ¿Cualquiera le puede pasar? Entonces, ¿claro esto? ¿Qué me pasa en la química? ¿Qué pasa? ¿Neurotransmisor o iones en la química? ¿Y qué tipos de uniones tienen sinapsis químicas? Axodendríticas. Ajá. ¿Y las dendrita con dendrita qué tienen? Las dendrita con dendrita son eléctricas, o sea, de sinapsis eléctrica. ¿Dudas hasta aquí de esto? Y ahí está, miren, aquí está. Presináptica, posináptica. ¿Sí? Esta es la hendidura. Bueno, chicos, muy bien. Les quedó muy bonita la presentación. Muchas gracias. Para generar una marcha. Una marcha de orgullo. Bueno, chicos,
Haremos pues. Haremos papa. Permite la transmisión de una línea eléctrica. Sí, ChatGPT. ChatGPT. Es una sustancia química, muy bien. Se fabrica y se libera en las neuronas para que se comuniquen. Muy buena definición. Sustancia química o biomolécula. Me doy cuenta. Ay, por ahí no están bien marcados. Allá arriba. Ve, esta mano fabrica todo. Hay dos. Sí, sí son bien. Entonces, lo que hablaron los compañeros ahora, de una sinapsis a otra, yo voy a mandar información, de una neurona a otra, perdón. Yo voy a mandar información por medio de sustancias químicas o biomoléculas que se llaman neurotransmisores. Sin ellos no hay sinapsis, porque entonces yo qué voy a mandar. Entonces, hoy vamos a hablar, ya hablamos de lo que pasa en la sinapsis, ahora vamos a hablar de qué son estas moléculas, qué tipos hay, por qué, para qué, porque hay varios tipos y no hay uno solo. Eso es la clase de hoy. ¿Listo? Para que nos ubiquemos. Si ustedes se fijan en el orden del curso, miren que cada cosa permite entender la siguiente. ¿Listo? Entonces, acá tenemos otra vez la sinapsis, miren los canales de calcio que hablábamos y las vesículas que van a liberar neurotransmisores, que van a ser liberados y van a llegar a receptores en la neurona posináptica. Viendo estas neuronas, ¿qué tipo de neuronas son estas? Piramidales. Piramidales. ¿Sí ven? Primero piramidales. Segundo, aquí tenemos el axón de esta neurona que se conecta con la dendrita de la otra. ¿Qué tipo de sinapsis es aquí? Axodendrítica. ¿Listo? En este dibujo. Entonces, la unión de axón con dendrita le hago zoom y ahí tengo la sinapsis. Para el que no me había ubicado todavía. Así se van a comunicar las células y lo que sucede aquí es la sinapsis. Le hago zoom y tengo otra vez. Neurotransmisores dentro de vesículas por estímulos eléctricos ellos van a permanecer ahí quietos, las vesículas. El citoesqueleto las mantiene en su lugar. Mientras no haya un estímulo, están en su lugar. Cuando llega el potencial de acción, se estimula el movimiento de vesículas para que hagan exocitosis, lleguen a la superficie y se liberen. Los neurotransmisores van a los receptores de la postsináptica y lo que sobre se recaptura, porque ahí nada se pierde, todo se recicla. ¿Vale? Entonces, de esto es lo que vamos a hablar hoy. Estas moléculas, ¿qué son? ¿Qué tipos hay? ¿Y por qué tienen que existir varios tipos de neurotransmisores? Pregunta, ¿estamos ubicados? Sí. Eso es lo primero que yo me quiero asegurar cuando vengo a verlo con ustedes, que estemos ubicados. ¿Listo? Ahora, no todas las moléculas químicas del cerebro son neurotransmisores. Para que se considere como un neurotransmisor tiene que cumplir algunas condiciones básicas. Primero, que esté presente en las neuronas, en su interior. Una molécula que sea exclusiva de células gliales no puede ser un neurotransmisor. ¿Por qué? Porque para ser un neurotransmisor tiene que estar en las neuronas. Primera condición. Segunda, dentro de esa neurona tiene que haber precursores y enzimas que sinteticen ese neurotransmisor, es decir, que se tiene que producir ahí y que tienen que existir los componentes químicos necesarios para producirlo. Una molécula que llegó a la neurona pero no se produjo en neuronas no puede ser un neurotransmisor. Tiene que producirse allí. Tercera condición, lo que
localización regional en grupos neuronales particulares. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién puede decirme qué quiere decir eso? ¿Alguien se imagina eso qué quiere decir? Está en zonas específicas de la neurona. ¿Ah? Está en zonas específicas de la neurona. Que está en zonas específicas de la Está, neurona. por ahí va la cosa, está en zonas específicas. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi encéfalo, especialmente en la región del cerebro. ¿Listo? Bueno, y tengo mis ventrículos, y tengo por acá los núcleos basales y el tálamo. Entonces, ustedes han visto muy por encima que hay regiones específicas del cerebro. Hay regiones donde los neurotransmisores son abundantes, es decir, un neurotransmisor tiene que ser abundante en una región específica. Por ejemplo, la dopamina es abundante en un área que se conoce como el área tegmental ventral, eso lo van a ver después. Esto es un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que hay neurotransmisores que van a ser específicos de una localización, ¿sí? Entonces, neurotransmisor A es específico de acá y va a ser abundante aquí. Neurotransmisor B va a ser abundante aquí. En el tallo hay otros núcleos donde, por ejemplo, hay núcleos que solo son ricos en adrenalina y noradrenalina, que son uno de los neurotransmisores de los que vamos a hablar. Entonces, los neurotransmisores deben ubicarse en zonas específicas del cerebro. Hay núcleos, hay estructuras que son ricos en un neurotransmisor específico. ¿Listo? Entonces la segunda condición, no pueden estar por ahí dispersos. Tercera, perdón. Cuarta, mecanismos de liberación en las terminales sinápticas. ¿Qué quiere decir esto? Que donde ellos se encuentren, ellos participan liberando. Están en mecanismos donde se libera el neurotransmisor o donde ellos participan para liberar iones. ¿Sí? Tiene que haber liberación, ya sean sinapsis eléctricas o químicas. Quinta, un neurotransmisor tiene receptores específicos para él mismo. Si una molécula no tiene receptores que son específicos, no es un neurotransmisor. Y por último, mecanismos de hidrólisis e inactivación, que quiere decir que así como yo libero muchos neurotransmisores, tiene que tener un mecanismo para inhibirlo o equilibrarlo. Un neurotransmisor siempre va a tener mecanismos para inactivarse o hidrolizarse, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a hablar de sustancias como los neuromoduladores, que ellos no tienen inactivación, ellos son eternos. Entonces, los neurotransmisores, a diferencia de ellos, sí tienen que tener una inactivación. Imagínense que yo libere una sustancia química por mucho tiempo sin ningún control. Eso tampoco es bueno. ¿Qué pasa cuando los neurotransmisores están desequilibrados? Son neurotóxicos. ¿Cómo? Son neurotóxicos, pueden matar neuronas. Y en la vida real, ¿alguien sabe qué pasa con un desequilibrio de neurotransmisores en un paciente? Enfermedades psiquiátricas, muchas veces. Sí, depresión, ansiedad, hasta la esquizofrenia, ya depende del tipo, pero muchas veces hay ¿cómo se dice? Hay un equilibrio químico en nuestro cerebro que es esto, neurotransmisores. Por ejemplo, ¿alguien aquí quiere ser psiquiatra? Bueno, hay gente que no sabe, el día de mañana dicen que sí. Pero yo veo algunos y tienen cara de psiquiatras. No de pacientes, ¿no? De Otro psiquiatras. ser paciente de un psiquiatra también. De pacientes no, de psiquiatras. No, y yo les digo, y ustedes tienen cara de cirujano y al final a veces es así. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, los psiquiatras tienen que tener clarísimo esto, porque los medicamentos psiquiátricos inhiben serotonina, estimulan dopamina, estimulan GABA, que es de todo lo que vamos a hablar. ¿Listo? La utilidad de esto es, vamos a ver, que los neurotransmisores tienen mucho que ver con algunas condiciones de salud mental, por ejemplo. Entonces, ¿está bien que yo hable de mis problemas con la psicóloga? Claro. Que yo vaya a una terapia en grupo, que me pongan a hacer actividades de plastilina, también. Yo. Por
Por eso los tratamientos de esas enfermedades son integrales, eso es pero también son desequilibrios de la parte química del cerebro, y eso es lo que tratan los medicamentos. ¿Listo? No es el único tratamiento, pero sí es parte importante del tratamiento. Ahora, nosotros podemos manipular nuestros neurotransmisores sin medicamentos. Yo puedo estimular que yo produzca mucha dopamina sin medicamentos. Sí. ¿Haciendo qué, por ejemplo? Ejercicio. ¿Quién sabe? Viendo películas que te pongan triste o que te pongan feliz. O películas de terror. Feliz. Comiendo algo que me gusta. Ojo. Comiendo algo que me gusta aplica para comida y personas. O sea, relaciones sexuales. No, es que Uy, no, eso lo es tengo en que serio. anotar. Ay, me van a decir que no. Ah, No, sí. Comer lo que nos gusta. eso liberado, no, miren, en serio. Relaciones sexuales, Eso incluye ejercicio, personas. comida que yo encuentre que me guste, comida sabrosa, todo eso libera dopamina. Entonces, así como yo libero dopamina, libero serotonina, libero GABA, libero glutamato, yo puedo manipular. Entonces, pregunta, ¿les parece que es importante lo que vamos a hablar? Sí. ¿Que es útil? No, es en serio. ¿Sí? Ahora, ¿quién me da un ejemplo de un neurotransmisor que estaba en el capítulo? Ah, glicina. Glicina. ¿Quién más? Acetilcolina, Glutamato. glutamato. ¿Cómo? Noradrenalina. Epinefrina. Chicos, claro que es un neurotransmisor entonces, porque vamos a hablar de cuáles son y todo eso. Ahora, yo aquí puse 3 preguntas, pero pueden ser hasta 4. Todos los neurotransmisores van a tener unas cosas en común que ustedes se tienen que preguntar a la hora de estudiarlos y entenderlos. La primera es, todo neurotransmisor tiene una manera de sintetizarse. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener unos precursores o unos reactivos que van a sufrir una reacción bioquímica y va a salir el producto. O sea, ¿a partir de qué se sintetiza la dopamina? ¿A partir de qué se sintetiza la serotonina? ¿A partir de qué se sintetiza la adrenalina? Entonces, primera pregunta que nos debemos hacer con cada uno de los que vamos a hablar, la síntesis. Segunda, la ubicación. ¿En qué parte del sistema nervioso es más abundante ese neurotransmisor? Hay unos que son más abundantes en el tallo, hay otros que son más abundantes en los núcleos basales. Entonces, ¿a qué los invito yo? Cuando repasen este tema pueden hacer una tabla con estas cosas y poner uno por uno cuál dato es el de cada neurotransmisor. ¿Sí? Tercera o cuarta pregunta. Los receptores. ¿Cuáles son los receptores de ese neurotransmisor? ¿Cómo se llaman? Cada neurotransmisor tiene sus receptores específicos. El receptor que es específico para serotonina es solo para serotonina. Un receptor de serotonina no me va a recibir una dopamina. ¿Y qué función tiene? Inhibitoria, excitatoria. Pregunta, ¿qué es una función excitatoria desde el punto de vista del sistema nervioso? Que permite activar el potencial de acción. Permite activar potencial de acción. ¿Qué más? Inhibitoria. No, lo contrario. Evita que produzca el potencial de acción. ¿Y si el potencial de acción se inhibe, qué pasa? ¿Hay sinapsis o se para? Si la sinapsis se inhibe, no hay comunicación, ¿cierto? Y si yo no me comunico, ¿qué pasa en la vida real? Ejemplo, no te mueves, ¿cierto? Entonces, si se daña una sinapsis o si los neurotransmisores son inhibitorios, pues vamos a disminuir esa comunicación. Entonces yo tengo que ver si es excitatoria, si es inhibitoria. Hay otro tipo de funciones, por ejemplo, si la sinapsis, ¿con qué se me relaciona? Este neurotransmisor se me relaciona con el ciclo del sueño, este se me relaciona con los estados de placer, este se me relaciona con la calma, ¿sí? Entonces, haciéndose estas preguntas,
sobre cada uno de estos neurotransmisores les va a quedar claro el tema. De cada uno vamos a hablar esto. Cómo se sintetiza, dónde se ubica, cuál es la función y cuáles son los receptores que tiene cada uno. ¿Esto es claro? Esto es una guía. ¿Listo? Entonces, los primeros que vamos a hablar son los aminoácidos. Hay algunos aminoácidos que funcionan como neurotransmisores. Recuerden que un aminoácido es una subunidad que va a conformar péptidos y varios péptidos me conforman una proteína. Lo vamos ubicando ahí. Entonces, los aminoácidos son ácidos que tienen un grupo amino. Aquí se ve. Los más importantes, glutamato y GABA. Con el glutamato viene el aspartato ahí pegado y con el GABA viene la glicina. El glutamato es el neurotransmisor más abundante del sistema nervioso. Ustedes van a quedar hartos del glutamato cuando acaben este curso. ¿Listo? Entonces, principalmente son funciones excitatorias y cuando el glutamato se excede en su cantidad puede producir muerte celular por una hiperpolarización prolongada. Entonces, es de los más importantes. ¿Dónde se ubica o dónde abunda el glutamato? ¿Esta qué neurona es? Es una neurona piramidal. Entonces, el glutamato abunda en la corteza cerebral y en las neuronas piramidales, y las neuronas piramidales están en la corteza cerebral, la gran mayoría. Entonces, en definición, abundan en neuronas piramidales de la corteza cerebral. En su clase de corteza cerebral, creo que es la otra semana, van a hablar y van a quedar hasta acá en neuronas piramidales y hasta acá de glutamato. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de los receptores del glutamato. El glutamato tiene varios tipos de receptores, ¿sí? Tenemos receptores ionotróficos, que son sensibles a iones, que van a ser los que ven aquí: NMDA, kainato y AMPA. El receptor NMDA es exclusivo para iones de calcio, sodio y potasio. El kainato, solo sodio y potasio. Y el AMPA, sodio y potasio. Y vamos a tener la gran mayoría de receptores de los neurotransmisores tienen varias regiones. Acá no vamos a hablar de las subunidades del receptor, porque para eso está biología celular, para eso van a tener en fisiología un apartado del sistema nervioso. ¿Listo? Ahora necesito que sepan cómo nos vamos a ubicar. La primera región importante es que esto es una membrana celular. Esta membrana celular, ¿a qué célula pertenece? Si esto es un receptor de neurotransmisor, a una posináptica. Va a tener una región externa que va a tener una región activa, que es la que va a recibir el neurotransmisor. Aquí dice GLU, este es el glutamato, va a llegar a una región del receptor específica que lo va a recibir. Una vez que el glutamato llega, estimula el receptor, que es un canal iónico, para que se abra y permita el paso de los iones. Entonces, pregunta, ¿el glutamato entra a la neurona posináptica? No. El glutamato lo que hace es que estimula el receptor para que éste permita el paso de iones y así yo hago la sinapsis. Primera cosa que deben tener claro, los neurotransmisores median la sinapsis, pero no entran, no pasan. ¿Cómo? ¿Cómo? Es como un ligando, ¿sí? Entonces, los neurotransmisores van a ser específicos para los receptores van a ser específicos para su ligando. En este caso, AMPA, kainato y NMDA son específicos para glutamato, ¿cierto? Esos son receptores ionotróficos porque son paso de iones. Y todos los receptores de los que vamos a hablar tienen esa estructura en común. Una región externa que tiene un componente activo que va a recibir el neurotransmisor para que se abra. Ahora sí, necesito que hablemos de una cosa muy chiquitica, pero que tienen que tener en cuenta a partir de ahora, y es que tienen que tener en cuenta algunos conceptos de bioquímica. Ay, no.
A donde quiera que voy me persigue. Ay, imagínense que yo soy la glucosa. Cuando ustedes acaben esta clase van a dar cuenta por qué puse la foto de él ahí. Nuestro Choco Crispy favorito. ¿O prefieren que les ponga foto de lo malo? Bueno, chicos, entonces vamos a hablar. Tengan en cuenta algunos conceptos. Ya con esto sé que no les va a olvidar la bioquímica. Jamás. Nunca. Bueno, entonces, aquí tengo un ejemplo de una sinapsis de glutamato. Glutamato pasa, aquí hay AMPA y NMDA con sus subtipos. ¿Y qué va a pasar? Cuando el glutamato cuando los receptores se saturan y queda el glutamato restante, ¿qué pasa con cualquier neurotransmisor que quede ahí en la hendidura que ya no lo vayamos a usar? Tiene que ser rápido. ¿Quién lo reabsorbe? ¿La neurona? La proteína. ¿Quién reabsorbe? Digamos, se llenaron estos receptores y aquí quedó sobrando esto. ¿Qué pasa con esto que sobró? El astrocito, sí. Ah, exactamente. Entonces, muy bien. Aquí no sé, aquí no lo dibujaron, pero aquí hay pata de astrocito y aquí hay pie de astrocito. Los pies chupadores. Los pies. Por eso. Los pies de los protoplasmáticos. ¿Por qué protoplasmático y no fibroso? ¿Alguien se acuerda? Por la función específica que cumple de guardar la sinapsis. Porque los protoplasmáticos habíamos dicho hace como 4 días que participan en la sinapsis y los fibrosos se encargan de otras cosas como metabolismo y sostén. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que tienen que tener claro para que avancemos? Lo dijo la Iglesia. ¿Qué pasa con esto que sobró? El astrocito lo fagocita y adentro del astrocito hay unas reacciones. El glutamato en el astrocito pasa por una síntesis para convertirse en glutamina. La glutamina es la que vuelve a entrar acá y aquí adentro de la glutamina vuelve y se convierte en glutamato. Ahora, más adelante vamos a hablar de la síntesis de glutamato porque lo vamos a necesitar para hablar de otros neurotransmisores. Por ahora dejémoslo ahí. Glutamina sintetasa. El astrocito. En el astrocito, ¿listo? Quedémonos con eso por ahora. Y la glutamina luego se convierte en glutamato, ahorita vamos a ver cómo. Y aquí están los ejemplos, miren. Receptores ionotróficos, los 3 que acabamos de hablar. Estos 3 fueron la pregunta del quiz del grupo anterior. ¿Listo? ¿Cuáles eran los receptores de glutamato? Y receptores metabotróficos son el segundo tipo de receptores de glutamato. Si estos son ionotróficos, estos metabotróficos, ¿qué creen que sean? Los ionotróficos son AMPA, NMDA y kainato, que son canales iónicos. Los metabotróficos no son iónicos, son de metabolismo, es decir, van a ser por cascadas de señalización, o sea, señalización por receptor acoplado a proteína. ¿Cuántos receptores metabotróficos hay? Aquí aparecen 8. ¿Cuántos hay? Esa es una foto de pimienta. Hay del 1 al 8. Okay. ¿Cierto? ¿Cómo? Los metabotróficos son receptores de glutamato que no van a ser iónicos, sino que van a ser receptores asociados a proteína G, activados por segundos mensajeros. Cascada de señalización. Termina entrando de todas formas en iones. ¿Cómo? De todas formas, en los dos casos termina entrando en iones de alguna forma. Sí, ustedes han visto celular apenas, Ajá. ¿cierto? No, ya lo vimos ya, pero lo ¿Ya pregunto. vieron? Biología celular. No, en fisiología. Por ahora les digo. Glu, glu, glu. Miren, hay una diferencia entre receptores iónicos, que es un canal que va a pasar un ion, ¿cierto? Y hay otros receptores que llega el ligando y entonces este ligando activa otra molécula y otra y otra y eso se llama cascada de señalización. Entonces los ionotróficos son de iones y los metabotróficos son asociados a proteínas C con este mecanismo. El glutamato tiene de las dos. Ya sabemos
ionotróficos, los metabotróficos van a tener el prefijo M-glu. ¿Por qué se llaman así? Por glucumina. Porque son receptores M de metabotróficos, Glu de glutamato y R de receptor. Entonces, hasta el nombre es un chancuco si les llega a leer un examen, ¿cierto? M de metabotrófico, Glu de glutamato, Porque los otros no podían ser y Glu, no sé. Uf, malísimo. No lo dije pensando en eso, o sea, No, no pero dije porque no podía ser así. Cuando salió M-GLUR diciendo 1, M-GLUR 2. Glu. Ustedes van a tener clases de fisiología donde van a hablar de esto, de pronto con el profesor Lucumí, y también van a tener una clase donde vamos a hablar solo de sistema glutamaténtico. Ahí se va a ahondar en eso. Lo de hoy son generalidades. ¿Claro los receptores de glutamato? Ahí está. Aquí dice segundos mensajeros. Ahora, GABA y glicina vienen junticos. GABA y glicina son los neurotransmisores inhibitorios por excelencia. Son los inhibitorios por excelencia. GABA es el más abundante en el encéfalo. Pregunta, si yo les digo que GABA es el más abundante en el encéfalo, ¿habrá abundancia de GABA en la médula? ¿Por qué no? Porque no lo estoy clasificando. ¿La médula hace parte del encéfalo? No. Pues es una pregunta, va, pero es en serio, hay gente que la parla así. ¿Listo? Entonces, GABA es el más abundante en el encéfalo, que me incluye ¿qué? ¿Qué es el encéfalo? Parte del tallo y el cerebro. Entonces, GABA es el neurotransmisor inhibitorio que está en el encéfalo, pero cuando yo digo encéfalo, ya les tiene que quedar claro qué parte sí, qué parte no. Y glicina es el más abundante en la médula. Cuando vean vías medulares, sistema motor que va hasta la médula, van a hablar de glicina, por ejemplo. Interneuronas de la médula. ¿Listo? ¿Dónde está el GABA de manera abundante en el encéfalo? En el cerebelo, en interneuronas de la corteza del cerebelo y en los núcleos basales, que son lo que habíamos dicho hace una semana, son los núcleos de sustancia gris que están adentro del cerebro. Esto todavía no lo han visto, pero sepan que ahí está. ¿Y cómo se sintetiza GABA? A partir de glutamato. El glutamato lo tenemos ya en la neurona presináptica, la enzima glutamil decarboxilasa va a producir GABA a partir de glutamato. Entonces, el GABA se produce a partir de glutamato. Yo no voy a centrarme en preguntarles las enzimas, porque para eso ya ven bioquímica. Es más que suficiente. Es más que suficiente. Pero sí, a partir de qué se produce el neurotransmisor. Entonces, GABA se produce a partir de quién? De glutamato. GABA se produce a partir de glutamato. Cuando yo hago una pregunta, chicos, muchas veces ahí está la respuesta. Aquí estamos aterrizando conceptos. De eso se trata la clase. Y GABA va a tener 3 receptores. GABA A, GABA B y GABA C. Marica, yo puse alarma a las 5 de la tarde para las GABA A, GABA B y GABA C. Entonces, de estos 3, ¿cuál es el más importante? ¿Alguien sabe? El A. El C no es tan importante, pero existe. Sepan que existe. Al que no invitaron a la fiesta. Entonces, GABA A, lo mismo que en el otro receptor. Vamos a tener una región externa con una zona activa que va a ser específica para GABA. Llega GABA al receptor, estimula el receptor, que es un canal iónico, y GABA A es específico para iones de cloruro. Pero los 3 son ionotrópicos.
utilidad tiene ese GABA A? Yo tengo aquí una sinapsis de GABA y esto que ustedes ven aquí son los receptores GABA A, que reciben el ligando, miren el GABA que está en rosadito, abre el canal y entran iones de cloruro. ¿Qué pasa si entra cloruro acá? ¿El cloruro es positivo o negativo? ¿Qué pasa si esto se vuelve un ambiente negativo? Se hiperpolariza. Y el potencial de acción no se da. Entonces, así es que GABA inhibe. ¿Vale? Podemos volver a repetir qué pasa si entra aquí un ion negativo y se pone negativo este ambiente. Se baja el potencial de acción. Entonces, de esta manera es que yo necesito, para inhibir necesito GABA, sí, pero no me sirve nada tener GABA si no tengo los receptores de GABA, ¿cierto? Entonces, también se produce salida de potasio. Potasio es positivo, entonces yo hiperpolarizo porque vuelvo esto negativo, metiendo lo negativo y sacando lo positivo. ¿Listo? Por eso les puse esta imagen. Pregunta otra vez. ¿GABA entra a la neurona posináptica? No. GABA es un ligando que me activa los receptores para que entren los iones y así es que ocurre una sinapsis inhibitoria. ¿Listo? ¿Preguntas de estas imágenes? ¿Preguntas? Receptores GABA B. Hay receptores GABA B. GABA B, algunos GABA B, no todos, van a ser metabotróficos, es decir, van a estar asociados a proteína E, a segundo mensajero. GABA B1 y GABA B2 es materia de bioquímica y de fisiología del sistema nervioso. Que sepan que es GABA B. Se encuentra en corteza cerebral y núcleo estriado. Ahora, esto es una célula de Purkinje, eso lo van a ver cuando vean corteza cerebral. Las neuronas de Purkinje son ricas en GABA, ahí se ubican y están en la corteza. ¿Cómo? Sí, o sea, estamos hablando del neurotransmisor. Y esto es una foto histológica de otro tipo de neuronas que van a encontrar en la corteza que se llaman células en cesta. Eso también lo van a ver en su clase de corteza cerebral. Y resulta que se los puse ahí porque las células en cesta también son ricas en GABA. ¿Vale? ¿Cómo me acuerdo yo de esos nombres? Por acá abajo les puse notas. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Preguntas de GABA hasta ahora? ¿Cómo se llaman los receptores de GABA? GABA, GABA y GABA C. ¿A partir de qué sintetizo GABA? Glutamato. ¿Dónde se ubica la GABA? ¿Dónde es rico GABA? Encéfalo, especialmente corteza, núcleos basales y cerebelo. ¿Es inhibitorio o es excitatorio? ¿Respondimos a estas preguntas? ¿También? Todos tienen eso. Y núcleo estriado. Ahora, resumen de lo que hemos hablado de GABA. Ahora sí. Glutamina entra, se produce glutamato a partir de glutamina y a partir de glutamato se produce GABA. Lo que habíamos hablado de GABA glutamato. GABA libre y GABA en vesículas. Puede estar en las dos cosas, en vesículas o libre dentro de la neurona y va a salir a hacer su sinapsis inhibitoria. Y el GABA que sobre, después de que se saturaron, pues sale. ¿Listo? No, hay una parte de glutamato que permanece como glutamato, pero poquito, y la gran mayoría en GABA. ¿De qué depende que la cantidad de GABA de glutamato? La ubicación. De la ubicación, porque acuérdense que el glutamato abunda en unas partes y el GABA abunda en otras. No. GABA se va por otro lado. ¿Listo? Fisiología del sistema nervioso. Por ahora no se mate en la cabeza.
Y miren que aquí está el astrocito. Miren el astrocito al lado de la sinapsis. Aquí se devolvió. ¿Se acuerdan que yo les dije, vamos a ver en todas las semanas los astrocitos cómo me O sea, recuerdan él las es el sinapsis? violinista. Es un invento muy chico. ¿Preguntas de eso, chicos? Monoaminas. Dentro de las monoaminas hay un grupo que se llama catecolaminas. Esto es otro tipo de grupos de neurotransmisores. De los 4 que vamos a hablar son la dopamina, la serotonina, la epinefrina y la norepinefrina, que también son adrenalina y noradrenalina. La dopamina. ¿Qué pasa con la dopamina? Es la que más se asocia con estados placenteros o estados de recompensa. Les voy a dar un spoiler del curso de neuro. Vamos a tener una clase de sistema de recompensa donde vamos a hablar de dopamina y de qué pasa en un cerebro adicto a las drogas. Ahí tiene que ver mucho la dopamina. ¿Listo? Principalmente, la dopamina se localiza en la sustancia negra, que es una estructura que está ubicada en el mesencéfalo. Más o menos viendo todo el cerebro, aquí está azul, es donde está la sustancia negra. Allí va a haber gran cantidad de dopamina. Y los núcleos basales. Los núcleos basales. ¿Cómo se sintetiza la dopamina? A partir de la tirosina, que es un aminoácido. Tirosina hidroxilasa, dopa de carboxilasa, 2 reacciones que me producen dopamina. Y si se fijan, a partir de la dopamina también sale la noradrenalina, que eso lo vamos a ver después. Pero dopamina viene de la tirosina. Los receptores de dopamina son 5. De 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Con D de dopamina, así es un poco más fácil de recordar. Cuando veamos la clase de sistema de recompensa y de... Sí, tienen diferentes funciones. Cuando veamos sistemas de recompensa y sistemas serotoninérgico y noradrenérgico y dopaminérgico, que es otra clase, vamos a hablar de las funciones de los receptores. Ellos se agrupan, ¿sí? El de 1 y el de 5 tienen una función y 2, 3 y 4 tienen otra en grupo. Por ahora quédense con que hay del 1 al 5. ¿Listo? Pregunta, ¿un receptor D2 me va a recibir glutamato? No. ¿Un receptor D1 me va a recibir GABA? No. ¿Qué me va a recibir? Solamente receptores de dopamina. ¿Listo? Miren, así de sencillo es. ¿Qué receptor? Un receptor mGlur, ¿qué me recibe? mGlur, glutamato. Vamos a la norepinefrina. O noradrenalina, ¿sí? Los mecanismos de la activación sí pueden repetirse. No, una vez que sucede, para que un mecanismo de inhibición se repita, tiene que haber otra excitación antes. No, pero o sea, hablo de que los neurotransmisores que la dopamina puede generar Sí, claro. Eso lo vamos a ver con los neuromoduladores. Esa es otra parte del capítulo. Es que es lo que tengo acá. Sustancia negra. Sustancia negra. Área tegmental ventral. Ahora la noradrenalina o norepinefrina, como les dije, a partir de la dopamina, por la dopamina hidroxilasa va a ser noradrenalina. ¿De dónde sale la noradrenalina? De la dopamina. ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Qué lugares van a tener alta cantidad de noradrenalina? El locus ceruleus, que es una estructura que está en el tallo cerebral, que la vemos acá. Ahí es rico en dopamina. Tegmento pontino, otra estructura que van a ver en tallo, ¿sí?
¿Dónde el lugar más abundante? Segmento continuo, En el locus ceruleus. ¿Cómo se escribe? Locus ceruleus. Esta, locus ceruleus. Segmento continuo. Exacto. Y segmento continuo, estructura de tallo específicamente en puente. Aquí, donde más va a haber norepinefrina, en el tallo cerebral. Yo no voy a profundizar ahora en los núcleos del tallo porque no lo han visto. Con que les quede claro que está en el tallo por hoy, está bien. ¿Listo? ¿Y dónde más? Cuando hablemos de sistema simpático y parasimpático, van a ver que la norepinefrina va a estar ahí. Neurona postganglionar de la vía simpática. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo ahí la médula y salen los nervios de la médula y llegan a un ganglio. Vamos de salida. Todo lo que sea antes del ganglio es preganglionar y lo que sea después del ganglio es postganglionar. Entonces van a estar en las neuronas postganglionares también. ¿Listo? Aquí. ¿Con qué tiene que ver la noradrenalina? Pues con la alternancia de yo pasar al simpático y al parasimpático. Ahora necesito que les quede claro estos neurotransmisores de dopamina, serotonina, noradrenalina, que les quede claro cuáles son, en dónde están y los receptores. En la función, en este caso no me fijo tanto ahora porque ustedes necesitan continuar con el curso hasta ver los sistemas de cada uno. ¿Sí? Para tener claro qué va a hacer, hay que esperar a que vean la clase. Pero a grandes rasgos, dopamina, recompensa o placer, y norepinefrina, alternancia de sistema simpático con parasimpático junto con la epinefrina. Y tiene 3 tipos de receptores: alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Una pregunta, si alguien se la sabe. Estos son los receptores de la norepinefrina. Antes de pasar al siguiente, ¿alguien sabe cuáles son los receptores de la epinefrina o la adrenalina? Voy a intentar. Está bien. Ahorita les digo la respuesta. Los receptores de la epinefrina son los mismos. Sí, pero eso pasa por favor. Entonces la epinefrina o la misma adrenalina se sintetiza a partir de la norepinefrina. Miren, todo eso es como una cadena. Pregunta, hagan de cuenta que la norepinefrina es la mamá de la epinefrina. ¿Quién es la abuela de la epinefrina? La tirosina. La dopamina. ¿Y la bisabuela? La tirosina. La tirosina. Los mismos receptores. La adrenalina es una reacción intermedia de la dopamina. Es intermedia. Entonces, dopamina, norepinefrina y epinefrina. Ahí ya saben la síntesis de las 3 cosas, el orden. O sea, ¿quién es la abuela y quién es la mamá? ¿Dónde se ubica o qué área del sistema nervioso tiene grandes cantidades de adrenalina o epinefrina? El bulbo o la médula oblongada, que es lo que ustedes ven acá en verde. Y están los receptores alfa 1, alfa 2 y alfa 3 por ahora. Una pregunta. Pero es que si dice que tiene los mismos receptores, ¿no estaría violando una de las reglas de los neurotransmisores de tener receptores específicos para... Pero es que son específicos, pero no son exclusivos. Ok. Diferente. O sea, esos receptores son específicos para las dos, pero en ningún lado son exclusivos, o sea, no son de uno solo. Pregunta, ¿alfa 1, alfa 2 y alfa 3 me reciben noradrenalina? Sí. ¿Me reciben adrenalina? Sí. ¿Me reciben dopamina? No. ¿Quién me recibe dopamina? De 1 a de 5. Ahora, si los de 1
Si el de uno es excitatorio o inhibitorio, eso es tema de otra clase. Esta es la rama de la rama. Oye, ¿verdad? Ella no Serotonina. Este es, yo creo que este es el que más me gusta a mí. Ahora, ¿de dónde viene la serotonina? A partir del triptófano. Sintetizado a partir del triptófano. ¿En dónde hay serotonina? Principalmente en los núcleos del RAFE, que son otras estructuras del tallo que van a ver para su segundo corte, que están a lo largo del tallo. Los núcleos del RAFE son ricos en serotonina. No quiere decir que no haya serotonina en otras partes, simplemente ahí es donde más abunda. ¿Qué pasa? En la depresión, por ejemplo, los niveles de serotonina están bajos. Entonces, algunos, no todos, algunos antidepresivos están diseñados para aumentar los niveles de serotonina en el cerebro, ¿vale? Para los que en otro grupo me preguntaron que qué pasaba en un cerebro con depresión, que si vamos a ver eso en clase, bueno, ahí hay una parte de la respuesta. ¿Dónde es la zona en la que es más abundante? Los núcleos del RAFE, Ok. aquí en el tallo. Por eso yo les decía que es importante que ustedes vean esta foto y se ubiquen. Por eso la semana pasada les estaba yo dando cantaleta con eso. Ahora, ¿esto qué es? ¿Serio? Esto que ustedes ven aquí como un gusano son los núcleos basales, ¿vale? Es la vista lateral de los núcleos basales. Así se ven. Sí. Eso no son los que... Ahora, pregunta. Si yo tengo la serotonina baja, ¿qué pasa con el sueño? ¿Alguien sabe? La serotonina regula el ciclo de sueño-vigilia. Bueno, participa en la regulación del ciclo sueño-vigilia. Si esto está bajito, la gente puede tener insomnio. Las personas con depresión, la gran mayoría de veces, tienen insomnio también. Entonces, ahí está la razón. Muchos antidepresivos vienen también con factores químicos que inducen el sueño, precisamente para aliviar ese síntoma. Hay depresiones que no tienen insomnio y hay otras que sí, depende de eso. ¿Alguien conoce un antidepresivo que me induzca sueño? ¿Clonazepam? ¿Es antidepresivo? No. Sí es psiquiátrico, pero no es antidepresivo. No tienen que saberlo, es por si saben. La quetiapina con Q, es un medicamento antidepresivo que produce sueño, por ejemplo. Que vamos a tomar en la carrera. Entonces, si yo formulo quetiapina, ¿a qué hora le digo al paciente que la tome? A las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía. Pues cuando vaya a dormir, ojo, no todo el mundo duerme de noche, ¿no? Miren, a mí me pasó una vez. Uy. Se lo toma en la noche, otro medicamento. Doctora, yo trabajo de noche, ¿me lo puedo tomar antes de ir a trabajar? Uy. Vamos mal. Entonces, en vez de preguntarle, de decirle de noche, se lo toma antes de dormir. ¿Sí? Spoiler de la vida de los médicos. Doctora, es que yo opero maquinaria pesada en la fábrica de póker y hago el turno de las 11 de la noche. Me tomo la quetiapina. Uy, pero alguien depresivo hace ese trabajo. Claro. Entonces, ciclo sueño-vigilia, estado de ánimo, la depresión y algunas cosas físicas como dolor y regulación de la temperatura. ¿Listo? Receptores de serotonina. 5-HT del... El prefijo 5-HT, ¿por qué? Todos menos él. ¿Por qué no se llama S? Si es la serotonina, ¿por qué no se llama S1, S2 y 5-HT? Triptófano y hidroxilasa, porque la enzima que me lo produce es 5-triptófano y hidroxilasa. Entonces, 5-HT. H de hidroxilasa y T de triptófano. Por eso se llaman 5-HT. Los 5-HTs hay del 1 al 7. 5-HT1, 5-HT2, así hasta el 7. Me interesa por hoy que conozcan esta primera fila. Ya para hablar de los subtipos, tienen una clase de sistema serotoninérgico. ¿Listo? Por ahora,
que sepan que si yo les pongo en una pregunta 5HT, no me vayan a decir que eso es de dopamina. Sí, por ahora, primero aprendamos qué son las cosas y luego aprendemos cómo funcionan. ¿Listo? Dolor en el pecho. Ha pasado. Ha pasado. ¿El 5HT será que me recibe glutamato? No. ¿Me recibe adrenalina? No. ¿Me recibe serotonina? Sí. Sí. Ojo que esto fue, esta pregunta de receptores salió en el quiz del grupo anterior. Le salieron, porque ustedes tienen otras preguntas. Le salieron cuáles eran los receptores. Bueno, así fue. AMPA, NMDA y kainato, ¿de qué neurotransmisor eran receptores? Esa fue una pregunta que le salió. ¿Listo? Ahora, otras aminas. Lo menos importante, la acetilcolina. La acetilcolina, ¿han escuchado hablar de eso? Hay una particularidad y es que hemos hablado de sinapsis entre una neurona y otra, pero no hemos hablado de que hay sinapsis en otras partes. Ustedes vieron anatomía el semestre pasado, vieron que los músculos tienen inervación, o sea, hay nervios que llegan a los músculos. ¿Ustedes cómo creen que uno puede contraer o estirar? Esto es sistema nervioso. Hay gente que yo le digo, haga así, no, yo no. Tienen dañada el área motora, que está por acá. Entonces, la acetilcolina va a participar en una sinapsis que va a ser entre neurona y músculo, ¿sí? Músculo esquelético, que es el de las extremidades y el dorso, o músculo cardíaco. Muy importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una arritmia? Que la contracción del corazón está desequilibrada. Ahí cuando vean arritmias en sexto, quinto semestre, van a hablar de acetilcolina, por ejemplo. Cuando vean farmacología, van a ver que hay medicamentos que bloquean esta sinapsis, ¿sí? Inhibidores de la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina está en un tipo de sinapsis que se llaman sinapsis neuromusculares, ¿sí? Una sinapsis neuromuscular es, como su nombre lo dice, entre una neurona y un músculo, y hay músculo esquelético y músculo cardíaco. Muy importante eso. ¿Cómo se produce la acetilcolina? A partir de colina y acetil-CoA. ¿A qué les recuerda la acetil-CoA? A Krebs. Ahora ven por qué está la foto de glucomina. Pues por todo, miren todo lo que hemos hablado, ¿sí me entienden? Muy encima. Te lo juro, muy Judy. Listo, chicos. Entonces, a partir de acetil-CoA y colina se produce la acetilcolina, sobre todo en los nervios periféricos que están cerca a los músculos esqueléticos. Y en neuronas preganglionares autonómicas van a tener una clase de sistema autónomo, que es el sistema que me regula los latidos del corazón, los pulmones. Ahí van a hablar también un poquito de acetilcolina en otras funciones autonómicas, no solo lo somático. Y también, ¿dónde abunda la acetilcolina? Entre el mesencéfalo y el puente. En esa transición hay mucha acetilcolina. ¿Listo? Por eso les puse la foto. Receptores de acetilcolina hay de dos tipos. Los receptores nicotínicos, que van a ser receptores iónicos o ionotrópicos. Esto lo van a ver en farmacología en un año, donde van a ver muchos bloqueadores o estimuladores de receptores nicotínicos. O sea, son receptores de acetilcolina. Y el segundo tipo de receptores de acetilcolina son los muscarínicos, que son metabotrópicos, que quiere decir que son mediados por proteínas G y segundos mensajeros. Entonces, si a mí me hablan de receptores nicotínicos y receptores metabotrópicos, yo ya tengo que saber que me están hablando de acetilcolina. ¿Un receptor nicotínico me va a recibir serotonina? No, me recibe acetilcolina. Y los receptores muscarínicos tienen varios subtipos: M1, M2, M3, M4 y M5. Entonces, ojo, porque es que a veces se embollan leyendo preguntas.
Diana, el doctor, Daniela, a veces hacen unas preguntas de hasta 3 renglones. Uy. Y por ahí está la palabra muscarínico. Y por ahí está la palabra nicotínico. Y nos ponen en las opciones que eso es de glutamato. Entonces, aquí los invito a que lean, primero que lean bien, que hay una palabra que les cambia todo y a veces no necesitan leer toda la pregunta y una palabra. Yo no hago preguntas tan largas normalmente. ¿Sí? Vamos a ver de ahora en adelante de que uno me levante tirando. A lo que voy es que miren la importancia de eso. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas de eso? Ahora, esos eran los neurotransmisores. Pregunta para ustedes. ¿Les parece importante conocer los neurotransmisores? Sí. Bastante. Para vicio, bueno, no, primero para las materias que van a ver y segundo para su vida diaria. Ahora, hay unas estructuras que se llaman moduladores que son, primero que todo, muy importante, un neuromodulador no es un neurotransmisor. Son cosas aparte, ¿sí? Y segundo, son las sustancias químicas que me van a ayudar a modular o a regular la sinapsis o el movimiento de los neurotransmisores, por eso se llaman neuromoduladores. Diferencias es que los neuromoduladores funcionan a concentraciones bajas. Yo necesito concentraciones bajas para actuar con receptores. ¿Qué quiere decir? Que yo con un neuromodulador es suficiente que haya poquito para que el receptor sea, le responda al neuromodulador, mientras que con un neurotransmisor yo necesito cantidades altas. El efecto de los neuromoduladores, como ellos regulan la sinapsis, son largas y son lentas. Los neuromoduladores no se inactivan, mientras que los neurotransmisores sí. Los neuromoduladores tienen efectos débiles en la transmisión sináptica. ¿Qué quiere decir esto? Un neuromodulador me puede modular una sinapsis, pero no me la puede producir. La producción de la sinapsis viene con los neurotransmisores. El neuromodulador solo me la modula, me la baja, me la sube, me la regula, pero no la puede producir de cero. Y cada uno tiene vesículas. En la neurona yo tengo vesículas solo de neuromoduladores y vesículas que son solo de neurotransmisores. Ejemplos de neuromoduladores. Ahora, diferencia clara, pues por encima, yo sé que eso tienen que repasarlo, pero ahí se las puse en una tabla. ¿Listo? Para que diferencien más fácil uno del otro. Ejemplo, primer modulador derivado del ácido araquidónico. No se preocupen por estas palabras tan feas, que a mí no me corresponde estresarlos con esto. Araquidonilglicerol. Para eso está el propio hermano. ¿Qué pasa? El ácido araquidónico es un neuromodulador que se me produce a partir de los lípidos de la membrana. O sea, yo tengo aquí mi neurona y aquí tengo mi membrana. Con los lípidos que hay aquí, yo voy a producir ácido araquidónico. Primera síntesis. El ácido araquidónico es uno de los neuromoduladores que no se producen en vesículas, que no mantienen en vesículas. Están por ahí libres. Están en membrana postsináptica. Depende del estímulo de los neurotransmisores, se libera y actúa se libera acá y va a actuar sobre los receptores de la presinapsis. De esta manera se modula. Por ejemplo, yo tengo mucha serotonina por acá. Los niveles suficientes para que se estimule el ácido araquidónico y el ácido araquidónico va y modula para que se regule un poco esa sinapsis y no se salga de control. ¿Sí? Entonces, así es como funciona. Disminuyen la liberación del neurotransmisor. Es una manera en que yo modulo. Otros tipos de neuromoduladores son los gases. El óxido nítrico, que es un vasodilatador, y el monóxido de carbono. Son mensajeros retrógrados. ¿Qué quiere decir? Que se producen al revés. Se producen en la pos y viajan a la pre. Eso quiere decir retrógrado. Porque yo tengo que recibir estímulo acá para liberarlos y ir a inhibir.
serotonina modular. Tampoco se almacenan en vesículas. ¿Y qué es importante de los neuromoduladores, chicos? Los neuromoduladores pueden estar en el medio intercelular. Les hago una pregunta. Yo tengo, ejemplo, serotonina acá y se me liberó acá y acá se produjo el efecto de la serotonina. Si yo tengo serotonina fuera de la neurona o de la hendidura sináptica, ¿eso a mí me sirve de algo? ¿Alguien sabe? No. Acá esto es completamente inútil. A mí me sirve aquí adentro o acá. O mediando los efectos de aquí para abajo. La diferencia es que los neuromoduladores sí pueden estar por acá. Óxido nítrico, ácido araquidónico, óxido de carbono. Sí, ellos pueden estar por aquí afuera, porque eso también me ayuda a regular el ambiente para que la neurona pueda tener la sinapsis. Y el último neuromodulador, pero no menos importante, la adenosina. ¿Dónde han escuchado la adenosina? Adenosina trifosfato. Una mina. Entonces la adenosina va a estar en la corteza, en el núcleo estriado, y ¿alguien sabe esta región verde qué es? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Cómo se llamaba? Eso se llama hipocampo. Van a tener una clase para hablar de hipocampo. Entonces, la adenosina es abundante en las neuronas del hipocampo, las del núcleo estriado, que es uno de los núcleos basales, y en la corteza. Va a inhibir liberación de neurotransmisores y va a tener receptores A1, 2 y 3, que van a ser metabotrópicos. Entonces, ¿a mí qué me interesa en este momento? Que sepan qué hace un neuromodulador, en qué se diferencia de un neurotransmisor. Por supuesto que tengan claro que no es lo mismo. Y segundo, pues, los ejemplos. Ya se los lío, no, el ejemplo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta allí? Este es el resumen de la clasificación de los neurotransmisores, algunos, porque no están todos los que vimos. ¿Cuáles vimos? Los aminoácidos y las catecolaminas. Y la acetilcolina por ahí que estuvo. ¿Listo? Histamina no lo hemos visto. Chicos, ¿preguntas hasta allí? Bueno, no. Entonces el tema queda cerrado de neurotransmisores. Espero que les haya servido. Chicos, ahora el quiz. Bueno, ustedes ya vieron, haberse dado cuenta porque el grupo ya lo pasó. Primera, vamos a hablar de la metodología, antes de cualquier cosa. 5 preguntas, una pregunta por cada tema visto. Embriología, organización del sistema nervioso, histología 1, que era células gliales, histología 2, que eran neuronas, lo que ustedes excluyeron, y la de hoy. Póngase serio, hermano. 5 preguntas de cada tema. Ahora, preguntas de opción múltiple con una sola respuesta. Única respuesta. Voy a proyectar las preguntas en una presentación. Chicos, escúchenme. Antes que hagan cualquier cosa importante. La presentación tiene temporizador. ¿Qué quiere decir? Que se va a proyectar una pregunta por diapositiva, tienen 1 minuto para contestar y automáticamente cuando termine el minuto va a cambiarse solo. ¿Listo? Una vez que se cambie, baila, ya no sale más. Lo que contestaron, lo que no. Ahora, van a salir las preguntas y las opciones. No me tienen que escribir la pregunta ni me tienen que escribir la opción. Ponen 1, A, B, C o D. ¿Cierto? Si creen que la respuesta es la A, 1A. Si creen que la respuesta es la B, 1B. ¿Sí? No me ponen nada más. Entonces me van a decir, ay, profe, yo no terminé. ¿Listo? Importante, pongan el grupo de 4 a 6. Pónganme los horarios porque es que, bueno, yo tengo
tengo ahí la lista, pero me sirve más si me ponen el horario. Ahora, las normas ya las saben. ¿Sí? No quiero ver a nadie ni con teléfonos electrónicos, ni con teléfonos